Cuéntenos, hermano Quesada, ¿qué pasó con los procesos de audiencias? ¿Cuántas le hicieron y cómo se llevaron a cabo? Muy bien. Es, es lo más esperado por un reo, una audiencia. Porque después de 6 días, que se le conoce como la audiencia inicial, después de la presentación, que son 72 horas, viene la audiencia inicial, que es donde uno queda en detención provisional, ya sea en un proceso ordinario, que son de 6 días a 2 años, o en un proceso sumario, que puede ser de 6 días a 45 días. Uno espera una audiencia y con mucha ansia, porque esa audiencia se le conoce como la audiencia preliminar. Algunos reos tienen el privilegio de tener una audiencia especial. La audiencia especial consiste en que se programa antes de la preliminar. Muchos reos salen beneficiados, salen firmando, esperan el juicio en su casa, etc. En este caso, a mí me programaron una audiencia especial, no la preliminar, porque la preliminar me la programaron hasta que ya me habían trasladado al penal de Mariona. En la audiencia especial, supuestamente yo iba a quedar libre, según los abogados que Dios había preparado, ¿verdad?, para este caso. Quiero hacer énfasis en este puntito porque ya habían pasado como 7 abogados y casi nadie se hacía cargo de mi caso porque estaba muy complicado, muy difícil. Estaban peleando con un alto militar. El alto militar tenía sus cuellos en la Corte Suprema de Justicia y tenía sus influencias, y el único sospechoso que tenían ellos era su servidor. No estaban muy seguros, o sea que corrían el riesgo de perder este caso, y de hecho pues así les sucedió porque habían agarrado a la persona equivocada, ¿verdad? Entonces yo le estaba pidiendo al Señor por un abogado, 2 abogados, que me pudieran representar en la audiencia especial. Quiero hacer un paréntesis y decirles que yo estaba muy preocupado por eso, porque los abogados habían dejado mi caso tirado, pero a mí no me informaba mi familia, ellos no me decían lo negativo. Era para no preocuparlo. Para no preocuparme, pero yo sentí mucho tiempo. Estábamos hablando del mes de marzo, de noviembre a marzo, ¿verdad? Ya mucho tiempo y no se miraba nada claro. Entonces ellos me anunciaban de una audiencia especial y yo esperaba, y bueno, no tenía una representación así muy formal, pero antes de eso yo me acuerdo que yo tuve un sueño o visión en la prisión. Vi a un ángel, vi a 2 ángeles que llegaban a la Bartolina y preguntaban por mi nombre. Cuando yo me acerqué a ellos, me dieron un folder, y entre esos folders había unos documentos que yo los tenía que firmar. Pero eso pasó en segundos. En realidad sucedió. Más adelante llegaron 2 abogados. Uh-huh. 2 abogados y me preguntaron. Me llamaron a los barrotes, a la entrada de la prisión, y uno de ellos era cristiano y me conoció. Cuando yo estuve frente a los barrotes y frente al abogado, me dice: yo lo conozco a usted, hermano, usted es un predicador y usted no merece estar acá. Yo me voy a entregar, me dijo, de pie y cabeza para que usted esté afuera. Se lo garantizamos. No le hablo como abogado, le hablo como hijo de Dios, como cristiano. Mis oraciones van a estar a la par de mi trabajo y le aseguro que usted muy pronto va a estar libre. Fírmenos estos papeles porque nosotros nos vamos a encargar de su caso. Quiero decirles que mi caso rondaba entre los $5,000 y $8,000. Que usted no tenía. No tenía cómo, ni mi familia cómo pagar. Uh-huh. Y me dice, el hermano Orlando es el tío de mi hermano Alex, de mi tierra natal, volcán de San Salvador. Dice: yo voy a cobrar solo los honorarios a su familia, y además de cobrar solo los honorarios simbólicos, se los voy a cobrar por pagos. Así que por eso no se preocupe, vamos a ayudarle. Esos fueron los 2 ángeles que Dios puso, ¿verdad?, a mi disposición, y ellos me representaron en la audiencia especial. Quiero decirles
que la audiencia especial ya había pasado bastante tiempo y yo estaba seguro que iba a salir libre, pero se dio una sorpresa más adelante que se la voy a contestar en la próxima pregunta. Hermano Quesada, usted manifiesta que estaba muy ocupado atendiendo su ministerio, pero ¿qué otras ocupaciones tuvo dentro de la prisión? ¿Qué otros cargos o privilegios? Sí, uno de los privilegios que se me dio en prisión fue ser el líder espiritual, ser el pastor de ellos, ¿verdad? Exacto. Ser un consejero, ayudarle a las personas allí con sus problemas, orar por ellos, pero también uno de los privilegios que yo recibí en prisión fue lo que les mencioné anteriormente, que ya no dormí juntamente con los demás reos en el suelo, sino que me hicieron una hamaca y me pusieron pues en las alturas para que yo estuviera un poco más cómodo, ¿verdad? Hablando de esta manera. Lamentablemente, ¿verdad? No duró mucho, porque en esos días llegó las requisas, las famosas requisas. Nos quitaron las hamacas, los suéteres y nos trasladaron a una celda. Ahí fue donde yo tuve otro privilegio, y es que nos unieron 3 celdas. Y en esas 3 celdas, una de la otra eran enemigos. Así no. Eran enemigos porque se tiraban habladas, como decimos aquí en El Salvador, se tiraban habladas, se insultaban sin verse, ¿verdad? Por los apodos, quizás se conocían. Entonces cuando la policía se le ocurrió unirnos con 3 celdas, nosotros llevábamos mucho miedo, porque éramos la celda 9 y corríamos peligro, nuestras vidas corrían peligro estando juntamente con ellos, con otras 2 celdas. Entonces, el privilegio que se me dio a mí fue muy grande, es otro privilegio. Y es que cuando llegamos a esa celda, empezaron a denigrarnos y a querernos castigar. Los mismos reos. Los mismos reos. Y dice un reo: antes de castigar a la celda 9, queremos saber quién es el predicador Quesada. Y como todos barbudos, peludos, así nadie se distinguía quién era el predicador Quesada. Y dijo el encargado de esa prisión, de esa celda: quiero conocer al predicador Quesada, el que predica en la celda 9, que dé un paso adelante, porque uno por uno nos iban a castigar. Y yo dije, entonces yo voy a ser el primero. No quería dar el paso adelante, pero dijo, repito, quiero que dé un paso adelante el predicador Quesada, el que da la prédica allá en la celda 9. Y tuve que, con mucho temor, acercarme, y el encargado de esa prisión me dice: hermano Quesada, quería tener el gusto de conocerlo. He escuchado sus mensajes a través de su vozarrón que tiene, me dijo, entre los barrotes, porque nunca lo había visto. Nunca me había visto, quería conocerlo, y quiero decirle que es un privilegio conocerlo. Pase acá, sus compañeros pueden estar tranquilos, no les va a pasar nada, porque usted nos va a seguir predicando en este lugar, y usted va a ser oficialmente también el líder espiritual de las 3 celdas. Así que automáticamente se me dio otro privilegio. Quiero decirles que esta persona estaba condenada a más de 80 años, o sea, estaba en un proceso de más de 80 años de prisión. Cadena perpetua. Casi cadena perpetua, porque él debía un par de homicidios y cosas muy, muy relevantes. Él me externó, cuando platicó conmigo, me dijo: mire, hermano Quesada, yo no puedo aceptar a Cristo porque yo soy el líder de todos. A mí no me conviene, me dice, ahorita, porque si no voy a perder jerarquía, voy a perder respeto. Pero quiero decirle, admiro mucho el Evangelio, las cosas de Dios, sus predicaciones me han servido porque he escuchado sus predicaciones y he querido, y Dios me permitió, me dijo, conocerlo, y que usted nos predica acá también. Quiero decirle, me dijo, que yo he hecho pacto con el diablo, me dijo, tengo el pentagrama tatuado por todo mi cuerpo, he estudiado, me dice, brujería y muchas cosas que empezó a decirme. Me dijo, pero sin embargo, yo quiero, me dice, que usted sea nuestro líder espiritual. Así que prácticamente fue otro privilegio de poder pastorear o poder dirigir 3 celdas más, donde yo era el líder espiritual y predicar la palabra de Dios. Y por causa del mensaje que habían escuchado a través suyo, tampoco castigaron a sus compañeros. No fueron castigados, fueron de alguna manera
beneficiados, ¿verdad? Porque por respeto a Dios y a mi persona, gracias a Él. Hablando de esto, ¿recuerda usted algunos reos, su condición con Dios, cómo fueron alcanzados por los mensajes que usted predicaba? Sí, fíjese que hay varias anécdotas que probablemente no queden grabadas, pero quisiera renombrar una. Un día yo estaba predicando, muy inspirado también en la palabra del Señor, y un reo me interrumpió la prédica. Se tiró de rodillas y me dijo: hermano Quesada, por favor deje de predicar. Tengo miedo que suene la final trompeta, que el Señor venga y yo me quede. Y yo he sido predicador. Yo he andado a la par de I. Ávila predicando. He andado a la par de grandes hombres de Dios, sirviendo. Y tengo 5 años de haberme retirado de la iglesia cristiana evangélica. Y quiero decirle que por medio de $1 de marihuana que compré, por eso fui traído a esta Bartolina. Pero de alguna manera Dios ha hablado y ministrado mi vida. Y por eso quiero que antes que siga predicando, ore por mí. Porque yo quiero arreglar las cosas con Dios. Yo quiero ser un hombre diferente. Pero aquel hombre estaba llorando y los demás viéndolo. Qué raro lo que le está pasando a este. Solo tenía 15 días de estar en esa prisión. Estaba impactado porque el Señor le estaba ministrando su vida. Él se convirtió al Señor y después vinieron otros y otros. Y de esa manera pues sucedían estas anécdotas. Yo creo que para un evangelista, para un predicador del evangelio, que pase algo como lo que acaba de narrar es impactante. ¿Cómo se sintió usted cuando lo interrumpió, cuando se tiró de rodillas y empezó a clamar misericordia a este hombre? Yo pude ver el respaldo de Dios sobre mi vida. Yo dije: Dios está conmigo, Dios me está respaldando, yo soy su siervo. Y lo tremendo es que muchos de ellos salieron libres. ¿Y usted no? Y yo quedaba. Y yo me decía: qué barbaridad. Ellos salen, unos venían, porque en las Bartolinas llegan, van. Y la mayoría que llegaba renovaban su pacto con Dios, aceptaban a Cristo. Y salían. Luego se iban y así estaban. Y yo iba contabilizando más de 200 personas, ¿verdad?, ganadas para la gloria del Señor en ese lugar. Escuché que después de todo esto, usted sale de las Bartolinas, pero no en libertad, sino que va para un centro penal de altísima peligrosidad. En el siguiente segmento quiero que nos comente cómo fue esa experiencia. Muy bien.